¿Qué es la sepsis? La sepsis es una enfermedad muy frecuente en los servicios de medicina interna que ha aumentado paulatinamente en los últimos años en México. Ocurren alrededor de 40.957 casos por año, con una mortalidad de aproximadamente el 30%, por lo que es primordial el adecuado control de los pacientes con ella. La sepsis es una enfermedad muy común en los servicios de medicina interna. En los últimos años se ha incrementado su incidencia, sobre todo de la severa y el shock séptico. La epidemiología ha sido muy evolutiva. A finales de 1970 habían alrededor de 164.000 casos en Estados Unidos, pero el año 2000 la incidencia aumentó a más de 650.000 casos. En México, Garrellos y sus colaboradores realizaron un estudio epidemiológico en las unidades de terapia intensiva, en la cual se reportó y se demostró que había una incidencia aproximadamente de 40.957.000 casos de sepsis al año, lo que indica que hay alrededor de 40 casos de sepsis por cada 100.000 habitantes, mientras que la mortalidad es aproximadamente del 30%. Los costos de atención ascienden de aproximadamente 600.000 pesos a 1.870.000 pesos mexicanos, lo que demuestra la repercusión de la sepsis en nuestro país. Hay que tener muy en claro la definición de antes y el ahora sobre esta enfermedad. Antes de 1992 la definición de sepsis era algo confusa. Incluso los términos sepsis, septicemia y bacteriemia se utilizaban como sinónimos. En 1992, con base en la revisión de Roger Bones, de las fases de la respuesta inflamatoria sistémica, el Colegio Americano de Tórax y la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos publicaron un nuevo significado a la sepsis y dieron el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La septicemia es causado por hongos, bacterias o incluso virus. Esta normalmente afecta a personas con problemas autoinmunes. El agente patológico es capaz de esquivar las defensas del organismo, lo cual es posible por los siguientes mecanismos. Primero, que carezca de moléculas de reconocimiento de antígeno. Segundo, que elabore toxinas o factores de virulencias, el cual va a ser una reacción inflamatoria sin poder aniquilar al agente invasor. El organismo de igual manera posee mecanismos para poder detectar al agente extraño. Uno de ellos es la de lipoposacaridosis, el cual va a transferir su información a los linfocitos CD14, los cuales van a actuar en la superficie de los monocitos, macrófagos y neutrófilos. Algunos organismos detectados por la lipoposacaridosis pueden ser la Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter. Otros mecanismos para detectar a los agentes extraños son los NOD1 y 2, los cuales detectan fragmentos de peptidoglicano en las bacterias. Los mecanismos de detección de igual manera pueden producir una septicemia grave. Un ejemplo son los macrófagos esplénicos, los cuales al detectar un agente extraño, la cual produce una inflamación local que conlleva una septicemia grave. Un organismo capaz de esquivar estas defensas puede ser la Neisseria meningitis, la cual por su cápsula de polisacáridos no es detectada hasta que llega al torrente sanguíneo. Una respuesta sistémica del huésped es que cuando es reconocido por los fagocitos va a producir citocinas, quimiosinas, leucotrinos y células proinflamatorias. Otro mecanismo va a ser la respuesta a la producción de interleucina 1 e interleucina 17, la cual va a llevar un reclutamiento mayor de neutrófilos, macrófagos y leucocitos. El daño endotelial producido en la septicemia puede causar una disfunción de múltiples órganos. Los leucotrinos, trombocitos, leucocitos pueden causar un daño vascular, pero el endotelio puede realizar acciones activas para su daño propio. Un ejemplo es el factor de necrosis tumoral alfa, produce citocinas, óxido nítrico y moléculas proinflamatorias en el endotelio. Además, las moléculas de adherencia unen el endotelio con los neutrófilos. Conforme los capilares funcionales disminuyen, causa la obstrucción. Debido al edema endotelial, los capilares funcionales disminuyen, produciendo que las células endoteliales reduzcan su oxigenación de los tejidos, lo cual produce el daño endotelial.
poder dar el diagnóstico de choque séptico o sepsis se deben de cumplir 3 de los siguientes criterios. 1. Que tenga una temperatura menor de 36 grados centígrados o mayor de 38,3 grados centígrados. 2. Una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. 3. Una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto. 4. El encuentro recusitario se encuentre por debajo de 4000 o bien se encuentre por arriba de 12000. 5. Que la proteína C reactiva esté por arriba de 2 desviaciones estándar. 6. La procalcitonina se debe de encontrar por arriba de 2 desviaciones estándar. 7. Que la relación presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno esté por debajo de 300 milímetros de mercurio. 8. Que el gasto urinario se encuentre por debajo de 0.5 mililitros kilogramo hora. 9. Que el cuento plaquetario se encuentre por debajo de 100.000. Para el tratamiento de la sepsis o el choque séptico, en primera instancia se repondrán líquidos con soluciones cristaloides mayor o igual a 1000 mililitros o bien con soluciones coloides de 300 a 500 mililitros en 30 minutos y posteriormente ajustar según las metas hemodinámicas. Se ha demostrado que el iniciar en las primeras 6 horas el tratamiento disminuye un 16% la mortalidad. A su vez, una reanimación intensiva con líquidos en las primeras 24 horas se harán tratando de mantener una presión arterial media y un flujo cardíaco en niveles razonables. Las metas hemodinámicas serán las siguientes: una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario de 0.5 mililitros kilogramo hora y mantener una saturación de sangre venosa por arriba del 70%. Se recomienda transfusión si en las primeras 6 horas de reanimación con líquidos el valor de la hemoglobina está por debajo de 7 miligramos sobre decilitro. A su vez, como se recomienda la transfusión después de que se haya resuelto la hipoperfusión, con tal de mantener la hemoglobina en niveles de 7 a 9 miligramos sobre decilitro. Para las transfusiones plaquetarias, solamente se podrán realizar cuando el conteo sea menor de 5000 milímetros cúbicos con sangrado aparente, si existe riesgo de hemorragia y el conteo sea entre 5000 milímetros cúbicos o a 30.000 milímetros cúbicos, o cuando se planee un procedimiento quirúrgico o invasivo para poder mantener un conteo por arriba de 50.000 en milímetros cúbicos. La terapia vasopresora se requerirá para mantener una adecuada perfusión tisular y normalizar el metabolismo celular durante la fase de hipotensión que pone en peligro la vida, hasta cuando la hipovolemia no haya sido resuelta. Si en las primeras 6 horas de reanimación con líquidos no se logran las metas, se recomienda administración de vasopresores para mantener una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio y así mejorar la presión de perfusión mínima y el flujo y mantener un flujo adecuado. El uso de agentes vasopresores alterarán o harán cambios en la presión arterial, así como a su vez generarán cambios en el flujo. Estos se encuentran divididos en 3 tipos: en los alfa-adrenérgicos, que causan vasoconstricción; los beta-1 adrenérgicos, taquicardia y aumento de contractilidad miocárdica; y los beta-2 adrenérgicos, que causan la vasodilatación. El uso de dopamina o epinefrina serán de primera elección, y en caso de que no haya reacción de estas, se usará epinefrina. La primera adicción de inotrópicos será la dobutamina. Será con medición o con sospecha de gasto cardíaco bajo cuando la presión de llenado ventricular izquierdo se encuentra adecuada y la presión arterial media esté en los límites normales. Todo esto será tomando en cuenta si se encuentra una disfunción miocárdica. Se ha recomendado el tratamiento antimicrobiano empírico con cobertura de bacterias y hongos.
tratando de cubrir 3 entidades primarias, que son sepsis, neumonía e infecciones intraabdominales. La terapia antimicrobiana también tendrá cobertura a bacterias gram positivas y gram negativas. Se deberá investigar la historia de enfermedades subyacentes y de síndromes clínicos que tenga el paciente. Se ha visto que el uso de monoterapia antimicrobiana de amplio espectro tiene el mismo nivel de efectividad que el de las beta-lactámicos combinados con aminoglucósidos. En caso de que haya uso de una monoterapia antimicrobiana, se recomendará el uso de carbapenémicos o cefalosporinas de tercera a cuarta generación, evaluando el riesgo de resistencia por beta-lactamasas de espectro extendido. A su vez, también se usará las carboxipenicilinas de espectro extendido o uropenicilinas combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas de espectro extendido. Existe el riesgo de candidemia en pacientes con procesos invasivos, antecedentes de esquemas de antimicrobianos de amplio espectro o administración por largo tiempo, e incluso en pacientes inmunocomprometidos, por lo cual está recomendado el uso de azoles, un ejemplo, el fluconazol, equinocandinos o anfotericina B. Para la terapia de soporte, una ventilación en volumen de corrientes bajos disminuye un 22% del riesgo relativo a la mortalidad asociada a un ventilador mecánico. A su vez, se debe de utilizar un PIP en un nivel de 5 centímetros de agua. En los pacientes con ventilación mecánica, se debe de tener la cabeza elevada en un ángulo de 30 a 45 grados con tal de disminuir la incidencia de neumonías. Y se debe dar uso de profilaxis para las úlceras por presión y hemorragias gastrointestinales, y por lo cual también se pueden dar la administración de inhibidores H2 e inhibidores de bomba de protones. El riesgo de sepsis se puede reducir al recibir todas las vacunas recomendadas. En el hospital, el lavado cuidadoso de las manos puede ayudar a prevenir las infecciones que llevan a que se presente sepsis. Por otro lado, el retiro oportuno de las sondas vesicales y las vías intravenosas cuando ya no se necesiten también puede ayudar a prevenir infecciones que conduzcan a la sepsis. En esta tabla vamos a encontrar los criterios de diagnóstico para ingresar a nuestros pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Esta tabla es a la H2, en la cual vamos a tomar en cuenta la temperatura rectal, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oxigenación, pH arterial, sodio plasmático, potasio plasmático, creatinina, hematocritos y leucocitos. Teniendo ya una suma de los puntos que nos dé referente a la tabla con los datos que nos dé el paciente, vamos a saber en qué grado se encuentra el paciente y si es apto para ingresar a la unidad de cuidados intensivos o no. También vamos a ver los puntos por edad, por enfermedades previas, conforme a la sintomatología y los resultados de laboratorios que se le hagan a nuestro paciente.